Pues continuamos adelante en nuestra carretera de este domingo y pues sí, siempre que la música de Mecano nos anuncia o se nos presenta, pues es que tenemos una recomendación de cine al otro lado. Y permítanme que les lea. Resulta muy gratificante ir al cine y verse sorprendido con propuestas tan sugestivas como El Molino y la Cruz, El Molino y la Cruz. Así comienza, esto es literal, su crítica. El profesor don José Luis Sánchez Noriega se refiere efectivamente a una película polaca así denominada El Molino y la Cruz, que tiene por director al cineasta Lech Majewski. Y verán, no es normal que una crítica de cine comience con una alabanza de este tipo. Don José Luis Sánchez Noriega, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, bien hallado y satisfecho, gratificado de estar con vosotros en esta estupenda radio que hacéis. Le cuento que muchas veces he leído sus críticas y así de positivo no suele empezar, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo creo que a veces hay películas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero cuando una película es valiente y hace una apuesta original, pues y sorprende los que vamos mucho al cine. El problema que tenemos es que casi todo nos suena ya visto. Entonces, de repente, cuando algo es novedoso, cuando algo realmente traza unos caminos nuevos en el cine, un nuevo modo de expresión, pues eso efectivamente resulta gratificante, ¿no? Gratificante, sí. Pues ya ven, estamos hablando entonces con el profesor José Luis Sánchez Noriega. Lo estamos haciendo con motivo de esta película, El Molino y la Cruz. José Luis Sánchez Noriega publica en Cine para Leer una crítica, nos llama la atención poderosamente, porque empieza con una alabanza que es así de clara. Es gratificante acudir al cine y encontrarse con una propuesta así. Yo quiero preguntarle, profesor, si hay mucho cine que indaga en las posibilidades de la pintura, de los grandes maestros de la pintura. Pues siempre ha habido como una especie de diálogo, entre otros motivos porque muchos directores de cine, muchos cineastas han sido personas con una formación artística, ¿no? A veces han venido del terreno de la fotografía. Por ejemplo, el director chino Zhang Yimou, pues antes de ser director de cine, lo que hizo fue ser director de fotografía. Entonces tienen esa formación. Y luego la fascinación que produce una pintura, que produce un cuadro, esa especie, digamos, de captación del tiempo, ¿no? De congelar el tiempo, pues esa voluntad o esa apuesta, ese reto, de algún modo es el mismo que tiene el cineasta. Entonces el cineasta a veces quisiera tener esa magia del pintor, ¿no? Esa misma magia, porque el cine por un lado es mucho más realista, por supuesto, pues porque nos proporciona el movimiento, nos cuenta historias, pero carece de esa magia que tiene la pintura. Y sí ha habido muchos casos. Pues ahí está esa película que hizo Víctor Erice sobre la pintura de Antonio López, El Sol del Membrillo, que es un documental de algo imposible, que es querer mostrar la belleza de una pintura a su vez imposible, porque El Sol del Membrillo cuenta cómo Antonio López pinta un cuadro de un membrillo, pero resulta que como tarda más en pintarlo de lo que madura el membrillo se le pudre en la rama, y entonces resulta que la evolución del tiempo, que es que el membrillo va madurando y hasta que se llega a pudrir, pues no le da tiempo a pintarlo, ¿no? Lo cual es en el fondo es ese reto de la condición humana de captar el tiempo. O sea que es todo un desafío para los cineastas acercarse al mundo de la pintura y de los grandes maestros. Nosotros vamos a escuchar un poquito del tráiler. Está en versión original, no hay un tráiler en español, el tráiler de El Molino y la Cruz. My painting will have to tell many stories. It should be large enough to hold everything. I will work with Dice la voz que va escuchando que mi pintura, pues lo que pretende es contar muchas historias. Bueno, profesor, el director Lech, a ver si lo digo bien, Lech Majewski. ¿Quién es Lech Majewski?
Pues es un personaje un tanto singular en el sentido de que tiene pocas películas desconocidas en España, porque no se ha estrenado ninguna, nada más que esta, pero de las cuales yo llamaría la atención sobre dos de ellas. Es un director, pues cuando digo singular quiero decir que es un hombre con una personalidad y con una pretensión artística absolutamente incuestionable, ¿no? Llamaría la atención sobre dos películas. Una es El Jardín de las Delicias, que es exactamente el título del cuadro del Bosco, y donde también hay una especie de ensayo sobre el cine y la pintura, a través de la historia de una pareja que hace un viaje a Venecia y que constantemente está rememorando el cuadro del Bosco que está en España, está en el Museo del Prado, ¿no? Este cuadro un tanto enigmático, pero que en el fondo pues plantea pues temas de qué es la vida, qué es el mundo, etcétera, ¿no? Y luego tiene otra película que yo no he visto, pero que me he quedado con ganas de ver, protagonizada por Viggo Mortensen, este actor, yo iba a decir famoso por El Señor español. Y los Anillos, ¿no? Exacto, El Señor y los Anillos, y a la triste, ¿no? Digo medio español porque yo me lo encontré algún día por la calle en Madrid, porque él pasa muchas temporadas, es de madre argentina y habla español perfectamente, ¿no? A pesar de ese nombre nórdico que tiene. Y este se llama El Evangelio según Harry, y es una mira qué bien. Una historia, sí, es una historia rodada en el desierto de California. Es una película de 1994, rodada en el desierto de California, y es un poco una especie de indagación, según me he podido enterar, sobre una pareja y digamos su evolución, pero es una especie, una suerte, digamos, de nueva o de recreación del Evangelio, pero también es una película un tanto desconocida. Entonces, Majewski, pues efectivamente es un director. El cine polaco siempre ha dado lugar a personalidades muy singulares, ¿eh? Estoy pensando, por supuesto, en el más afamado, que es Roman Polanski, aunque naciera en París, pero de familia polaca y formado en la escuela de Lodz, ¿no? O el propio Wajda, o en fin, Zulawski, Zanussi. Es decir, ahí hay una nómina de directores en el cine polaco. Es un cine muy curioso, ¿no? Es una cinematografía pequeña, como corresponde a un país mediano como el nuestro, ¿no? Pero con directores a veces que despuntan por ser poseedores de un universo muy personal, sí. ¿Y qué recomendamos? ¿Por qué recomendamos El Molino y la Cruz? Pues yo creo que lo debemos de recomendar, y a pesar de que se difunde muy mal, porque es una película pequeña en el sentido de que también tiene una distribución muy limitada, pero habrá que estar atentos cuando salga en DVD, pues porque yo diría que crea un espectador contemplativo, es decir, que el espectador a veces va a que le cuenten historias, pero yo creo que hay un espectador todavía más inteligente, que es aquel que se puede dejar sorprender por la fascinación que produce la mirada. Esta es una película bellísima en cuanto a la imagen, con unos colores maravillosos, y luego con una porque hay un trabajo de creación digital de un entorno en 3D, es decir, se parte de la pintura, pero esa pintura se ha hecho una recreación en estudio con personajes, digamos, con un trabajo fotográfico muy impresionante. Y luego yo creo que es una película de estas películas que siempre te hacen preguntas, y esto es maravilloso, ¿no? Que siempre haya un espectador dispuesto a dejarse interrogar, dispuesto a especular sobre lo que es la historia, sobre lo que es el mundo que propone, donde además insistiría también en un tema interesante. El Molino de la Cruz habla de un cuadro que es El Camino del Calvario, de Peter Bruegel el Viejo. Habla de ese cuadro del siglo XVI, pero sobre todo lo que habla es de un calvario, es decir, del camino de Jesús a la cruz, y habla de ese calvario, de cómo existe en todas las épocas. Entonces resulta que el cuadro sirve para hablar de la época en que está pintado, que es Flandes, y las tropelías que hicieron los españoles cuando eran la tropa de ocupación en Flandes, y entonces habla de la muerte, y habla del dolor, y habla de la desolación. Entonces es una película que habla de un cuadro de una época y remite al calvario que en todas las épocas viven distintas sociedades humanas. Pues, profesor, la dejamos recomendada, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien.
bien, Muchísimas estupendo. gracias y hasta otra ocasión. No hay de qué, encantado. Bueno, pues yo me quedo con esta recomendación, nos quedamos con esta recomendación de una película que es diferente a lo que comercialmente estamos habituados a ver en los cines y que reclama, decía el profesor Sánchez Noriega, un espectador contemplativo, una capacidad de quedarse, decía él, asombrado, quedarse cautivado por las miradas. Bueno, pues de eso es de lo que está hablándonos el profesor Sánchez Noriega y de eso va El Molino y la Cruz de Mayewski. Así es el nombre del director polaco.